El color como esencia de la vida. La oración de un trazo vigoroso que propone la fuerza del entorno en que vivimos. La magia cotidiana de los días o la sensualidad de nuestras almas. Una propuesta que explora el espíritu de las cosas, en búsqueda de raíces que unan la armonía total del universo. Mara Odette, orgullosamente chiapaneca, nativa de San Cristóbal de las Casas, pero que por azares del destino ha vivido la mayor parte de su existencia transitando por países lejanos. El trabajo pictórico de Mara Odette es más conocido en los Estados Unidos, China o Europa que en su propia tierra. Algunas de sus obras han sido expuestas en el Nueva York Expo 2003, en la Academia Nacional de Arte de la capital de la India y en la Universidad de Beijing, República de China. Mara Odette vive desde hace muchos años en el estado norteamericano de Maryland y en días pasados realizó una breve visita a su natal estado de Chiapas para presentar la exposición La Danza de los Genes en el Centro Cultural Jaime Sabines. Mara Odette, san cristobalense, mujer de propuesta universal, quien ha llevado a través de su pincel el alma, el color y la sensualidad del pueblo de Chiapas. Mara Odette, en el programa Oficio de Creador, que en estos momentos iniciamos. Bueno, mi nombre es Mara Odette Guerrero Navarro. Yo nací aquí mismo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, de la familia de mi madre, que es Guadalupe Navarro Trujillo de Guerrero, y mi padre Samuel Guerrero López. Mucha gente los conocía aquí porque, desde luego, mi mamá es de Simojovel, pero creció aquí en San Cristóbal. Fue una familia muy artística, no fue porque es. Mi mamá es una persona que dibuja muy bien, toca la guitarra, canta. Mi padre era un pianista fantástico, mucha gente lo conoce, como Samuelito. Él tenía muchos negocios en todo el estado de Chiapas y conoció a mi mamá. Y aquí se quedaron a vivir. Fue cuando nací yo y nacieron otras de mis hermanas. Y después se fueron a Tuxtla. O estaban en Tuxtla y vinieron, yo no sé. Pero de eso se trata. Y
Desde chica, a mí me gustó, es decir, crecí con el piano de mi papá, con la voz de mi mamá. La música y el arte ha sido pues el modo de vivir de toda mi familia. Yo soy producto exactamente de esta ciudad. Soy producto de San Cristóbal, así con las características que tiene. Como dice una poetisa suramericana, en las montañas crecí de 3 docenas alzadas. Así fue como yo crecí. Y también me gustó la poesía, porque la poesía es un canto, es algo que nace del alma. Es un canto a la vida, es un canto de lo que uno tiene dentro. Así yo pienso, así crecí, así yo creo que soy. La primera vez que tuve una experiencia pictórica fue cuando estaba yo en la primaria. Resulta que teníamos que hacer un mapa mundi y teníamos que hacer unos muñequitos de este tamaño, que era el hombre y la mujer con el traje típico de cada país. Y yo los hice con crayón, con tonos que iban deslizándose de un color a otro. Me acuerdo muy bien porque pinté y pinté y pinté, pero la dicha más grande fue que la maestra me puso en un pupitre al lado y entonces yo no tenía que estudiar otras cosas y pues, llegaba yo derechito en la mañana a pintar y me pasaba el día entero pintando. Después fui a la escuela de monjas aquí en San Cristóbal. Después en México, ahí fui a la primaria José Enrique Rodó y a la secundaria Ana María Berlanga, a la universidad, a la UNAM, estudié en la preparatoria 4. Iba yo mucho a San Ildefonso para ver esos murales tan divinos. Todo eso me mueve completamente. Esa es la nostalgia. Yo creo que quise visitar muchos lugares desde el principio, desde que nací. Afortunadamente, mis escuelas me empezaron a mandar, a representarlas. Un día viajé tan lejos como el Auditorio Nacional de México. Me acuerdo que iba yo representando a mi primaria. Pero más tarde fui a Sudamérica, a Lima, a Ecuador, representando a México no, bailando y recitando poesías, bailando el bolonchón. Mi hermana y yo bailamos el bolonchón. Yo lo hacía de hombre, ella de mujer. Mi carrera, como empecé en la universidad, quería estudiar leyes, porque como mi papá era abogado, pues a eso iba yo. Pero siempre las artes me jalaron. Yo siempre que ponía recados para todo mi familia, un recado aquí, un recado allá, prefería hacerlo con un dibujo. Siempre un dibujo creo que habla más rápido, habla mejor. Creo que es más gráfico. Siempre me gustó la pintura, ver la pintura, y siempre dije yo, eso lo puedo hacer yo, aquello otro lo puedo hacer yo. Entonces, a pesar de que yo, después de que estaba estudiando leyes y me casé y ya dejé la carrera, entonces empecé a trabajar en radio y televisión, trabajé para La Voz de América y no me daban el puesto, entonces estudié radio y televisión en Georgetown, en Washington, D.C., para que me aceptaran. Y entonces así fue como empecé a agarrar micrófonos. Pero conocí a una señora que era viuda de un pintor famoso, Leo Berkowitz. Y al conocerla a ella, inmediatamente me acordé del doctor Atl.
El doctor Adler vivía cerca de casa, nosotros vivíamos en Coyoacán y él vivía cerca. Y me acuerdo que una vez lo visité y haga de cuenta que lo estoy viendo ahorita. Yo creo que ha de haber tenido como unos 10, 12, 15 años, yo no sé qué edad, pero qué impresión me dio ver esa mesa con todos los tubos y ver los cuadros. Eso fue una cosa que me llenó automáticamente, es como un flechazo, como un enamoramiento instantáneo. Y cuando yo conocí a Maureen Berkowitz, viuda de Leo Berkowitz, de Nueva York, entonces pues empezamos a ser amigas y no sé si lo que me atrajo era aquel estudio que tenía en su casa, que tiene, o la amistad o las dos cosas. Pero el caso es que yo entré a ese estudio donde tenía unas paredes altas, unas grandes, el cielo alto y unas paredes muy grandes. Y entonces llegamos y poníamos los lienzos con grapas en la pared de cualquier color, de cualquier forma. Y entonces me dice, prueba las pinturas, coge lo que quieras. Entonces empecé yo a pintar y fue una cosa increíble, porque la experiencia de pintar me agarró, como le digo yo, fue como un flechazo, como un enamoramiento instantáneo. Resulta que en ese estudio otros artistas venían a pintar los sábados y contrataban una modelo y pintábamos todos, dibujábamos a esa modelo. Y los compañeros artistas me decían, ay, qué bien, ¿en dónde has estudiado? Y la verdad que no había estudiado formalmente nada de pintura, aunque yo he estudiado en la universidad pues toda la cosa técnica de los muralistas, grandes muralistas mexicanos, ¿verdad? Siqueiros y todo eso. Pero cuando empecé actualmente a pintar fue una cosa diferente. Estuve ahí y empecé a ir a la escuela de la Corcoran en Washington, D.C., porque es la mejor que hay ahí en esa área. Yo dije, yo quiero aprender lo mejor, quiero saber toda clase de técnica. El primer maestro que tuve fue William Christenberry. Este señor es de Alabama, es muy famoso en Estados Unidos. Y él enseñaba dibujo. Y me dice, tú vas a llegar a ser una gran dibujante. Y me cayó de sorpresa, porque sus pinturas son abstractas, casi todas abstractas. Tiene collages y tiene colores y todo eso. Y digo, ¿por qué él está enseñando dibujo? Pero él me dijo eso y me dice, si haces una exposición, invítame que yo voy. Eso me dio unos ánimos tremendos. Después, allá la Organización de Estados Americanos convocó a los artistas para que donaran una pintura a beneficio de alguna, no me acuerdo de qué. Pues yo con gusto doné mi primer pintura, le puse su cuadrito y todo y la llevé. Resulta que el día de la apertura llego yo a la Galería de las Américas, que el Museo de las Américas se llama en Washington, D.C., y entonces la directora viene y me dice, usted es una de las artistas, porque ahí le dicen a las artistas plásticas, o las pintoras, o los pintores, les dicen artistas. Entonces le digo, sí, ¿cuál es su nombre? Dice, Mara Odette, que es mi primer nombre, siempre lo usé para cualquier forma artística, expresión artística. Entonces le digo, Mara Odette, y me dice, ¡ay, felicidades! Y me abraza y me dice que ella era la directora de ese proyecto y ella había comprado mi obra y que era una de las primeras que se había vendido. Todos esos sueños que yo tengo y que se me han ido cumpliendo, yo no sé ni cómo, porque Dios es muy grande conmigo, se ha debido a que mis sueños, yo creo que los he guardado con mucho ahínco. Tenía un amigo sacerdote que me dice, que yo me quejaba, decía, ay, padre, después de todo lo que tengo yo sigo
anhelando y soñando en esto y soñando el otro. Y me dice, mira, no tienes que sentirte mal, al contrario, los sueños se tienen que guardar, porque todo lo que uno sueña se realiza. Y qué barbaridad que se va realizando poco a poco todos esos sueños que he tenido. Después de esa exposición en la OEA, que exhibí uno y que se vendió, pues empecé a exhibir en varias exhibiciones conjuntas de grupo. Entonces, en mi primer exposición sola fue en Seattle, Washington, en una galería muy cerca del Museo de Arte, que una señora, pues le enseñé las fotografías y me dijo que sí, pues que sí aceptaba una exposición mía. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que yo me puse a pintar, a arreglar y mandé todas mis pinturas con otro artista que fue mi esposo. Entonces expusimos los dos, él hacía los tangos y yo hacía los twists, y se llamaba Twist and Tangos. O sea que él pintó varias parejas bailando tango y yo todos los requiebres. Se llamaba Requiebres y Tangos en español. Pues esa fue una de mis primeras exposiciones. Después, no me acuerdo cuáles, varias, pero una que me impresionó mucho fue la del Congreso de la Unión de la Ciudad de México, que no sé cómo alguien vio mis pinturas y me invitaron allá. Y para entonces, eso ya hace algunos años, para entonces no tenía yo algún tema específico, nada coherente, sino que estaba así como una ensalada. Entonces me sentí muy bien, muy orgullosa, y me estaban invitando a hacer más exposiciones, pero no tenía yo la madurez, no estaba yo lista, yo creo que para eso. Hasta que esta vez, hace un poquito más de un año, una persona que conocí así muy casualmente en el autobús que iba para el aeropuerto, vio las fotos de mis pinturas y él mismo se las pasó a otro señor, que este señor, a través del internet nos comunicamos y me ofreció una exhibición en Chiapas. Yo decía, wow, este es un sueño. Señor, si usted me consigue una exhibición en Chiapas, yo no sé qué hago, me vuelvo loca. La exposición que traje a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la capital de este precioso estado, se llama La Danza de los Genes. Y se me ocurrió precisamente por la doble hélice, que la veo y que me maravilla. Y precisamente porque pienso en todas esas similitudes que tenemos una persona con otra y todas esas diferencias. Eso creo que es el milagro y la maravilla de un poder superior. ¿Cómo nosotros podríamos decir que vamos a hacer un bebé que tenga estas y otras características? Claro que a lo mejor muy pronto se va a hacer o no, pero el DNA, lo que es natural, lo que es completamente natural en nosotros, es una maravilla. Entonces, de eso se trata mi exhibición. Empieza con las raíces, empieza con un árbol genealógico. Eso viene a hablar de mi tierra, que es Chiapas. Entonces presento a mi familia y presento a mis descendientes. Y luego empieza todo ese tumulto, todas esas vibraciones que tenemos dentro de nosotros y todas esas atracciones con otras personas, con otros cuerpos, para después culminar en una fusión y crear un ser. Uno de mis maestros me dice que el reto más grande es el lienzo vacío enfrente de nosotros. Y yo no creía, ¿no? Porque yo siempre pero en verdad que el día que yo empecé este lienzo, que fue en la exhibición de Washington DC que se llamó Artomatic 2002,
Y yo no sabía qué presentar y yo tenía que hacer algo, no mis paisajitos aquí ni nada de eso, sino que yo tenía que presentar un mensaje. Eso es lo que yo sentí. Y yo digo, Dios mío, ayúdame. Y si yo veo afuera de mí, veo los otros artistas y todo, yo copiaría a otras personas. Entonces le pedí a Dios. Entonces yo me cerré los ojos y vi en mi interior. Y entonces digo, Dios mío, ayúdame. Y agarré la brocha y empecé. Y sí, yo creo que al empezar una pintura, la pintura toma vida de por sí. Así fue como este mural empezó, porque ni siquiera sabía yo que le iba yo a nombrar la danza de los genes. Yo sabía que iba a ser la doble hélice del DNA. Eso sí lo sabía, porque esa era mi fascinación y sigue siendo. Pero en el momento en que tenía ese lienzo enfrente de mí y que era un lienzo alrededor en un mismo cuarto, yo llegué y compré rollos de tela y los engrapé todo alrededor y entonces digo, ¿ahora qué hago? Y a la hora después de rezar dije, vamos a ver si sale el DNA, vamos a ver si sale una doble hélice. Entonces empezó así y después me senté y digo, ¿y cómo yo relaciono esto con el mensaje? Pues tengo que otra vez ver dentro de mí y lo que encontraba nada más eran mis raíces o nada más o mucho más, porque a la hora de estar pintando eso, este lienzo que he pintado de 16 metros y medio de largo es apenas el comienzo de lo que todas esas ideas me han venido a llegar como una lluvia de deseos. Quiero pintar tanto que yo le pido a Dios que me dé tiempo y energía, porque claro, yo no soy una niña, ¿no? Pero que me dé energía para poder pintarlo, todos esos cuadros que se me vienen a la mente. Los colores me gustan todos, pero hay muchos que me gustan tal vez un poquito más que otros. El azul porque es el cielo. Los azules me gustan los rojos, porque es la sangre, es mi sangre. Los rojos y los fuchsia, colores que son muy mexicanos. Y bueno, pues, ¿qué vamos a decir? Pues casi los esenciales, ¿no? El amarillo, el rojo y azul. Pero me gusta hacer mezcla, me gusta poner en una pintura la mayor cantidad o el mayor número de colores posible. No siempre lo consigo, porque muchas veces en 1 o 2 o 3 colores la pintura, el cuadro sale. Y como les digo yo, que cada cuadro tiene su vida propia. Empecé a viajar, yo les dije que empecé a viajar desde que estaba en la universidad y después me casé y mi esposo era consultor en la administración pública y le gustaba visitar el mundo. Siempre el contrato era en otro país y en el siguiente país. Yo tuve un niño nada más y este hijo mío, que se llama Aníbal, ha ido a muchas escuelas en muchos países que de repente no sabía ni de dónde era. Entonces, como nosotros viajamos mucho y mi familia era tan chica, de mi esposo, mi hijo y yo, pues vivimos en muchas casas que nos las daban amuebladas por el gobierno o en hoteles, o siempre... ¿En qué lugares? Mire, el primer lugar donde yo viví fue en Costa Rica. De Costa Rica fui a Chicago. De Chicago fui a Springfield, Illinois. De Springfield, Illinois fuimos a Seattle, Washington. De Seattle, Washington fuimos a Riverside, California. De Riverside, California fuimos a Washington, D.C. De Washington, D.C. a Managua, Nicaragua. De Nicaragua regresamos a Texas y fuimos a Europa y a las Filipinas y a Japón y todas esas cosas. ¿Y últimamente dónde vive? Vivo ahora, radico en Washington, en Maryland. Es que es una área de Washington, D.C. Entonces, imagínense que allá no tengo tanta familia.
Es decir, siempre vivimos solos y mi hijo, claro, ya creció, ya se casó, ya se fue de la casa. Mi esposo murió y después se murió en 1978. Fui viuda por muchos años y me acabo de casar hace 4 años. Y al regresar aquí, no sabe usted qué cantidad de primos y primas y tíos y tías y sobrinos y nietos. Pero no es eso, no es la cantidad, es el cariño y el amor que me han dado. Es una cosa increíble que no la puedo ni explicar porque me abarca, me llena mi corazón, me llena el cuerpo, me llena la cabeza, me llena los ojos, me llena la boca. Los planes inmediatos para el futuro inmediato son, tengo ya como 3 o 4 exposiciones que me han invitado. Una que es en septiembre, allá en Washington D.C. Otra que es en la Academia de Maryland, Academia de Arte y Diseño, que es para enero. Es de enero a febrero, un mes. Después también tengo otra exposición de febrero a marzo para los libros, una librería ya muy famosa. Y también tengo para el CNN de televisión, la estación de televisión CNN. Esa es para marzo, me parece. Es que tengo como unas 4 en pie. Pero esas las van a curar, van a escoger las pinturas que ellos quieren. Eso es el futuro inmediato. El futuro más adelante es seguir con este tema que le digo fascinante del DNA, de los genes. Quiero seguir evolucionando, quiero seguir pintando eso. Yo no sé qué va a ser, pero muchas ideas que tengo. Entonces va a ser un seguimiento de esta exposición que está ahorita en el Centro Cultural Jaime Sabines. Desde luego que si a alguna persona le gusta la pintura, y yo sé que a toda persona le gusta la pintura, el dibujo, porque yo creo que los niños, desde que nosotros somos niños, hay un poder creativo por naturalidad. Y eso creo que se debe de fomentar. Es cierto que los artistas, nosotros tenemos que invertir todo nuestro tiempo, el dinero que tengamos nunca va a ser suficiente para comprar materiales, pero no sabe usted que lo que a uno le gusta, tarde o temprano le va a dar a uno de comer. Yo aconsejo que si alguna persona empieza a pintar o a dibujar y le gusta, que agarre ese sueño con todas sus ganas, porque tarde o temprano lo va a hacer.